Buenas noches, vamos a realizar la sustentación de la actividad número 3 de Comercio Internacional. El grupo está conformado por Andrea Capera Ríos y quien les habla, Isabel Capera Ríos. Iniciamos con una introducción al tema. La actividad que se plantea es la elaboración de 5 mapas conceptuales que abordan diferentes conceptos de importancia al realizar estudios en el campo de la economía internacional. Y el objetivo es apropiar el conocimiento y generar un aprendizaje significativo de la unidad de estudio número 4, Economía Internacional, en la asignatura de Fundamentos de Economía. Los objetivos, apropiar el conocimiento y generar un aprendizaje significativo de la unidad. Interpretar los principales elementos que constituyen el comercio internacional, entender los conceptos, identificar los conceptos de ventaja comparativa y competitiva y conocer los instrumentos que tienen las economías de los estados para hacer seguimiento al comercio exterior de un país. Iniciamos con la explicación de nuestro primer mapa. ¿Qué es el comercio? Es una actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de bienes y servicios. Incluye, vamos a explicar dos tipos. Inicialmente, el comercio internacional da origen a entrada de mercancías a un país que son importaciones, salida de mercancías a un país que son exportaciones. El comercio internacional es una actividad económica que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre distintos países. Se conoce como economías abiertas y ocurre cuando se da un intercambio a través de una frontera nacional. Tiene unas características. Se fundamenta en el beneficio mutuo, mayores costos de transacción que el comercio interno, implica 2 o más gobiernos, implica riesgos, implica 2 o más sistemas monetarios. Sus beneficios: crecimiento económico global, posicionar productos y beneficio mutuo del gobierno. Algunos aspectos importantes de la economía internacional. Es el estudio del comercio, las transacciones comerciales, financieras, tecnológicas y turísticas que realiza un país con el resto del mundo. Encontramos también el concepto de globalización, que es el resultado de avances tecnológicos que permiten la formación de un mercado mundial. Encontramos una serie de teorías. La teoría neoclásica es un esquema para abordar y producir el comercio exterior. Las teorías críticas subrayan la necesidad para cada país adoptar una política económica. Y también hablamos de los acuerdos y tipos de cooperación internacional. La importancia del comercio internacional: estimula la economía de los países, aumenta la oferta de producción de bienes y servicios, el fortalecimiento de relaciones internacionales, el crecimiento y desarrollo, mayor variedad de productos. Encontramos también la explicación a economía interna. Es un concepto que refiere a una situación en la que una empresa o entidad sufre un cambio en su escala de producción. Se asocia a la estructura del sistema económico que se considera para hacer balances económicos a escala nacional. Factores que la generan: abastecimiento, especialización, acceso a capital, innovación y cambio de proveedor. Continuando con el mapa conceptual Cooperación Internacional. Se define como la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de los países. Sus principios son la alineación con las prioridades de los gobiernos nacionales, la transición del enfoque asistencialista hacia acciones para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales y su sostenibilidad. Se clasifica en función de su utilización en cooperación técnica, que apoya el desarrollo de los países con menor desarrollo en áreas específicas como técnicas, tecnología, conocimientos, habilidades o experiencia. Cooperación financiera es la asignación de recursos financieros para apoyar proyectos de desarrollo. Ayuda monetaria y de emergencia es el conjunto de acciones y medidas y programas con el objetivo de prevenir, aliviar el sufrimiento humano y de proteger la vida y la dignidad de las personas y comunidades afectadas por desastres naturales o conflictos armados. Ayuda alimentaria, que es la transferencia de alimentos donados o vendidos con un 25 o más de concesionalidad, así como en forma de donaciones monetarias o créditos ligados a compras alimentarias. El CTPD, que es cooperación técnica entre países en desarrollo. Cooperación sur-sur. Se caracteriza por la cooperación entre países en desarrollo, confiando en sus propias capacidades para afrontar sus objetivos y necesidades. Triangular, cooperación entre 2 países en desarrollo financiados por un país más desarrollado. Cooperación descentralizada es una modalidad de cooperación que potencia las capacidades locales de los territorios de manera que entre las autoridades locales
y los actores territoriales se promueva la transferencia de buenas prácticas y procesos innovadores. Y también se puede clasificar en función de su donante en bilateral, multilateral. Ventaja comparativa versus ventaja competitiva. La ventaja comparativa es una teoría formulada por David Ricardo en 1817, quien la define como ventaja para producir mercancías en la que su ventaja comparativa sea mayor o su desventaja comparativa sea menor en términos de la abundancia de materias primas o bajos costos como el de mano de obra, en donde se compara el menor costo o menor de producción o menor número de horas de producción, y como no requiere grandes inversiones, es la característica de las economías del tercer mundo. La ventaja comparativa explica el comercio internacional, que es el comercio interindustrial. Ventaja competitiva. Teoría formulada por Michael Porter, quien la define como capacidad de transformar bienes y servicios con características diferenciadoras para obtener una utilidad máxima, en términos de eficiencia en el uso de recursos y desempeño en la creación de procesos y productos más sofisticados, en donde se compara el valor agregado que llamamos en muchos casos, productos con características diferenciadoras y rendimiento superior que el cliente está dispuesto a pagar por cualquier valor. Como requiere inversión e investigación, es la característica de las economías de países industrializados y se utiliza para describir el comercio intraindustrial. En nuestro cuarto mapa conceptual, figuras e instrumentos de comercio exterior, encontramos 3 ramas. El proteccionismo es una política comercial establecida por el gobierno. Su objetivo es proteger la industria nacional ante la competencia extranjera y consiste en aplicar aranceles y otros tipos de restricciones a los productos extranjeros. Encontramos las medidas de esta política, los instrumentos de esta política y los sustentos que llevan al gobierno a tomar esa política. El librecambismo aparece en el siglo XVIII, fundamentalmente en Inglaterra. Tiene unas restricciones y es un enfoque económico que defiende la libertad de mercado y la no imposición de aranceles entre países. Su objetivo es lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos a escala global y está fomentado por países con fuerte industria interesados en exportar. Tenemos unas ventajas y unas desventajas. Y por último tenemos el intervencionismo. Es una modalidad de pensamiento económico. Defiende la necesidad de una participación activa y constante del Estado y es con el fin de encargarse de la gestión y el control de un determinado sistema económico y de solucionar problemas económicos. Encontramos los méritos del Estado. Supone la posición predominante del sector público frente al sector privado y tiene unas herramientas. Nuestro último mapa conceptual es sobre los instrumentos para hacer seguimiento al comercio exterior. Encontramos la balanza de pagos, que se define como la relación contable que tiene el registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre el país y el resto del mundo durante un tiempo determinado. Es un indicador macroeconómico y proporciona información sobre la situación económica del país de una manera global. Cuenta con ciertas cuentas financieras, corrientes de capital y de errores y omisiones. Y también cuenta con unos saldos que pueden ser positivos o negativos. Y la balanza comercial es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías. Se calculan las exportaciones menos las importaciones y su periodicidad se calcula mensualmente. Mide si las exportaciones son mayores que las importaciones y muestra un superávit en la balanza comercial. Y si las importaciones son mayores que las exportaciones, muestra una balanza comercial deficitaria. Y su importancia permite hacer el seguimiento a las operaciones de comercio exterior. Como conclusiones, aparte de que la actividad realizada de mapas conceptuales es una herramienta interesante que permite profundizar en el conocimiento de cualquier área, el tema de economía internacional aborda retos en su estudio. Los diferentes conceptos que tratamos en este trabajo, como son el comercio internacional y la economía interna, los tipos de cooperación internacional, las ventajas comparativas y competitivas, las figuras e instrumentos de comercio exterior y los instrumentos para hacer seguimiento del comercio exterior,
pues nos permiten mejorar nuestras habilidades. Además, identificamos que el comercio internacional fomenta alianzas estratégicas entre los países. Los países en busca de su estabilidad económica estimulan la competitividad interna, en busca de posicionamiento de sus productos en el mercado internacional. Mediante el comercio internacional se fortalecen las relaciones internacionales y se busca un beneficio